Ministerios Jehová Shammah presenta Su presencia está aquí. Mis ovejas oyen mi voz. En esta hora pues me toca a mí traerte un consejo de la palabra. Yo sé que es de bendición, así como dar, como recibir. Cuando yo recibo palabra me llena, y también cuando yo doy palabra pues me gusta, porque yo también me lleno, aprendo, y esa tiene que ser la práctica de nuestra vida, amados hermanos. Recibir y dar del evangelio maravilloso que Jesucristo ha dejado en la tierra para que tú y yo aprendamos a vivir una vida plena. Así de que vamos a orar. Voy a leer un par de textos bíblicos y vamos a orar para dar inicio a esta predicación. Bendito sea el Señor. Nos vamos a ubicar en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo, vamos a leer del 1 al 4. Del 1 al 4 vamos a leer y vamos a orar para que, créame que mi intención, hermano, no es hablar lo que traigo en el corazón, lo que yo pueda pensar. Mi intención es que el Espíritu Santo se mueva a través de su palabra y que nuestra vida perciba lo espiritual, y que de esa manera nosotros pues podamos vivir como Dios manda. Dice la palabra de Dios, capítulo 2 de Filipenses, en el versículo 1 al 4, dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta hora. Te ruego, maravilloso Dios, que seas tú, Señor, el que traigas la explicación de estos textos, Señor. Tú eres grande, maravilloso Dios. Tu conocimiento, Señor, es inalcanzable para los hombres. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra para poder aplicarla, Señor, a nuestra vida y poderla vivir. Te lo suplico, Jehová Dios de los cielos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pablo, escribiendo a Filipo, bueno, en la Biblia se conoce como los filipenses, pero nombrando al grupo de personas que vivían en esa región. El nombre de ese pueblo, de ese lugar, era Filipo, y al escribirse, pues, la Biblia aquí le ponen a los filipenses, a la gente de Filipo, se le dice filipenses, y por eso Pablo escribe esta carta directamente para esa región, para esa gente. Y dice Pablo: por tanto, dice, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, dice el versículo 2, completad mi gozo, dice, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo, dice Pablo, una misma cosa. Y aquí en este pasaje Pablo habla del sentir que debe de haber entre los hermanos, del sentir que debe de haber, amado hermano, entre la iglesia, del sentir que debe de haber entre la comunidad que profesa ser cristianos. Y más abajo vamos a ir desarrollando poco a poco
para que nosotros logremos entender qué fue lo que Pablo dijo a aquella congregación en aquel momento, de qué manera nosotros hoy en día lo podamos aplicar. Porque tenemos que entender, esto ya lo hemos dicho muchas veces, la Biblia fue escrita para otra gente, en otro tiempo, en otra cultura, en otro idioma, y pues traído al contexto del día de hoy, hay muchas cosas que cambian, pero eso no significa que no tenga validez. Hay mucha aplicación que nosotros debemos de tomar o de llevar a cabo para que nuestra vida sea parecida a la de Cristo Jesús. Pablo, él dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces Pablo nos insta, nos reta a que lo imitemos a Él, así como Él imitaba a Jesucristo. Y yo en esta hora, amado hermano, yo te invito a ti, yo te insto a que imitemos la vida de Jesucristo. Porque esa vida, hermano, fue muy envidiable. No digo que la de Pablo haya sido mala, fue buenísima. Pero, hermano, la de Cristo fue mucho más excelente. Bendito sea su nombre. Dice el versículo 2, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánime, dice, sintiendo una misma cosa. Dice el versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, dice, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Mire qué maravilloso, hermano. La palabra de Dios nos enseña a que nosotros tenemos que ver a los hermanos, tenemos que ver a nuestro prójimo, tenemos que ver a los demás como superiores a nosotros mismos. Cuando nosotros, hermano, aprendemos a ver a los demás como superiores a nosotros mismos, ¿sabe cuál es una de las cualidades o actitudes de nosotros? Que lo miramos con respeto. Ya no lo miramos, hermano, ya no lo hacemos de menos. Esa es una palabra muy aplicada para nuestro lenguaje. Ya no lo hacemos de menos, ya no lo miramos de menos, ya no lo excluimos, ¿verdad? Sino que nosotros lo incluimos, porque nosotros lo debemos de tratar o lo estamos tratando como superiores a nosotros mismos. Y por eso es de que en alguna oportunidad lo dije, cuando Jesucristo, Él establece la iglesia, Él pone ministros. Ya sabemos que son 5 ministerios los que se mueven en una iglesia, pero a todos, hermanos, los pone por igual. Él no pone a nadie por más alto que nadie. Más bien el que se le da un cargo más alto, él debe de ser, hermano, si es posible, más humilde que los demás. Es decir, él ha sido dotado con un conocimiento más alto, pero su conducta tiene que ser la mejor de todos. Así es de que yo ya no puedo, hermano, por algún logro o por algún éxito que tenga, yo ya no puedo creer que soy mejor que mi hermano, sino que yo tengo que estimarlo como superior a mí mismo. Esa es la condición que Pablo está exponiendo, eso es lo que Pablo está exponiendo a la iglesia de Filipo en ese entonces. Y pues, si lo queremos aplicar a la vida de hoy también, amado hermano, yo tendría que tratar a mis semejantes o a mis hermanos como superiores a mí mismo, y no solo a los de la iglesia, porque esa es la conducta que debe de haber en mí, que yo donde quiera que vaya, donde quiera que camine, donde quiera que transite, donde quiera que me reúna con quien quiera que sea, no solo en medio de los cristianos, a las demás personas, sean cristianas o no, o profesen la fe que ellos quieran profesar, yo tengo que tratarlos a ellos con respeto, con amor, con cariño. Tengo que tratarlos como superior a mí mismo. Y sabe, cuando nosotros tenemos esa condición, amado hermano, nosotros estamos no haciendo el papel, sino que nosotros estamos viviendo una vida de acuerdo a la humildad de Jesucristo, porque aquí habla mucho de eso y también quiero hablar un poco de eso. De hecho, en mi Biblia es una Reina Valera y en el texto del capítulo 2 dice humillación y exaltación de Cristo. Ese es el título que el escritor pues le puso y me parece muy bien, porque vamos a seguir leyendo. Dice, nada hagáis, el 3 nuevamente, por contienda o por vanagloria. Antes bien, dice, con humildad, estimando cada uno
a los demás como superiores a él mismo. Esto no es fácil. Yo quiero aclararlo antes de todo, hermano. Esto no es fácil porque tratar a todos como superiores a mí mismo, eso es bien difícil. Es bien difícil para mí, pero no es cuestión de que yo no lo pueda hacer. Cuando nosotros, amados hermanos, tenemos un encuentro con Cristo, tenemos un verdadero nacimiento con el Señor Jesucristo, las cosas son más fáciles. ¿Sabes por qué? Porque cuando se da ese encuentro con Cristo Jesús, hay un renuevo en el corazón de los cristianos. Hay algo, hermano, que se modifica en la mente, en el corazón, en el ser de la persona que encuentra al Señor o que es alcanzado por el Señor. Hay algo, hermano, que se modifica y es algo que no se puede resistir. Es algo que no se puede resistir, es algo de lo que antes algo me causaba placer, algo me causaba gozo, algo me causaba alegría o algo me causaba algún efecto, hermano, agradable a la carne. Ahora que yo he encontrado a Jesucristo, hermano, ahora eso, yo siento un rechazo por eso. Ahora yo siento, hermano, un malestar, hermanos, solamente de acordarme. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. Eso es lo que hace que cuando el hombre ha conocido a Jesucristo y el hombre se enfrenta al pecado, el hombre siente rechazo contra el pecado. Y eso es lo que hace el Señor Jesucristo en la vida de las personas. Dice el 4, no mirando, dice, cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Óigame bien, ¿a qué sentir está hablando? El versículo 6 lo explica al 8. ¿Cuál es el sentir que hubo en Cristo? El cual siendo, dice, en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Óigame bien, Jesús es Dios. Y Jesús, hermano, Él tenía la potestad de detener la muerte. Él tenía la potestad, hermano, de rehusarse a hacer la voluntad del Padre, si lo queremos ver así. Porque Él también era Dios, pero ¿sabe por qué lo hizo? Él primero lo hizo por amor a la humanidad. Primeramente la misericordia y la gracia, hermano, estaban en Jesús. Pero Él dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él pudo aferrarse a la gloria que Él tenía y no venir a padecer a esta tierra tanta humillación, tanto sufrimiento, hambre, frío y qué sé yo cuánta cosa. Él pudo mantener su señorío y él, si él hubiera querido, nunca hubiera podido hacer lo que él hizo. Pero ¿sabe por qué lo hizo? Por amor. Por amor. Por eso, amado hermano, uno de los frutos, para ser más directo, de un cristiano, de una persona que conoce a Dios, hermano, lo primero es el amor. Es el amor. Es el amor porque Dios es amor. Y si Dios ha nacido en el corazón de la persona, hermano, ahí va a haber amor. Eso es como consecuencia. O sea, tras un hecho siempre hay una consecuencia. Cuando una persona, hermano, le entrega su corazón al Señor, tras ese acto que se acaba de hacer, va a haber una consecuencia. Y la consecuencia, hermano, una de la primera que se manifiesta es el amor. Pablo lo pone en el capítulo 5 de Gálatas. Hermano, los frutos del Espíritu, amor, gozo y paz. El amor, hermano, es el que va reinando por encima de todo. Por eso podemos ver cuando Cristo viene y muere en la cruz, Él lo hizo únicamente por amor. Porque el amor de Dios es grande, el amor de Dios está sobre la humanidad. Y déjeme decirle que no hay otra manera, no había otra forma de redimir a la humanidad completa, sino por la sangre de Jesucristo, que Él tenía que morir por amor. No había otra manera. Y qué maravilloso. Vuelvo al tema inicial. Cuando nosotros verdaderamente, gente que me escucha, conoce del Señor, lo primero que debe reinar en ti es el amor.
Dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó, dice, el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo tomando forma de siervo. ¿Se despojó? ¿De qué se despojó él? Él se despojó de su poder, se despojó de la gloria que le pertenece, se despojó, hermano, de todo lo que a él le pertenece, cosas que yo ignoro. Tengo una muy leve imaginación o un leve concepto de lo que es Dios, hermano, porque las escrituras lo revelan, pero a ciencia cierta cómo es Dios, al menos yo no lo sé. Yo no lo sé, pero solo sé que Dios es grande. Solo sé que Dios, hermano, es lo más grande que existe en el universo. Eso es lo único que yo sé decir. Pero Él, hermano, tuvo el poder de renunciar a eso, hermano. Él pudo seguir siendo Dios, pero no, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Y vamos a hablar un poco, hermano, de la humillación. ¿Sabe? Una de las razones por las cuales a nosotros muchas veces nos va mal en la vida, aún estando en la iglesia, es por la falta de humildad que hay en nuestro corazón, hermano. Y traigo algunos conceptos por ahí para que entendamos, y son conceptos y cualidades que Cristo, hermano, siendo hombre, viviendo, hermano, con esa humildad y esa mansedumbre, Él las practicó. Él las practicó. Y nosotros, pues, no sé por qué nos cuesta tanto, hermano. Pero esta mañana Dios puso esta palabra en mi corazón para que tú y yo recapacitemos. Para que tú y yo aprendamos a vivir de una manera, hermano, correcta, de una manera, hermano, parecida a la de Jesucristo. Y sabe, yo traigo esto. Y la gloria sea para el Señor. Algunas, hermano, algunas de las que yo traigo desde hace un tiempito para acá, yo las he puesto por práctica y le tengo una noticia: funcionan. Sí funcionan. Sí funcionan, hermano, cuando nosotros nos metemos en cierta manera de vivir, hermano, parecida o obedeciendo a lo que Cristo dice. O sea, funcionan, son conceptos claros o son principios, hermano, que están establecidos en la Biblia para que nosotros los obedezcamos. ¿Y sabe para qué son? Para que nos vaya bien. Para que nos vaya bien. Para eso, hermano, es que Dios ha establecido, hermano, las escrituras, para que nosotros, hermano, a través de ellas tengamos una guianza, para que nosotros a través de ellas nos dejemos guiar y caminemos y no carezcamos. Dice la Biblia, mi pueblo, dice, pereció porque le faltó conocimiento. Conocimiento. Si usted y yo carecemos de conocimiento, carecemos de información útil, hermano, que día con día necesitamos para vivir bien. Nosotros, ¿sabe por qué fracasamos muchas veces? Fracasamos porque estamos desinformados de la palabra de Dios. ¿Por qué fracasan los matrimonios? Porque están desinformados de la palabra de Dios. ¿Por qué hay pleitos en los matrimonios? Porque están desinformados, no conocen la información verdadera, cómo es que Dios estableció el matrimonio y no entienden ellos de la manera que deben de vivir. ¿Por qué? Porque están desinformados. Esa información no ha llegado a tu corazón y no ha hecho el efecto que tiene que hacer, y por eso no ama al cónyuge como debe ser. Dice que se debe amar como a sí mismo, como su propia carne. No es ese mi tema, pero lo traigo, hermano, lo traigo para que nosotros hagamos memoria. La mayoría de los fracasos que nosotros tenemos en nuestra vida es por desacato de la palabra de Dios. Es porque ignoramos el texto sagrado, es porque queremos hacer las cosas como yo digo y como yo pienso, y si las hago como yo pienso, seguramente, gente que me escucha, me van a salir mal. Dios es veraz, Dios es verdadero, Jesús es la verdad. Jesús es la verdad y el camino. No hay nadie más, bendito sea Dios. El cual siendo, nuevamente el 2:6 de Filipenses, el cual siendo en forma de Dios, no estimó, dice, el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó. Él se quita todo, echa todo. Ahora, Cristo manda, a través de su palabra, Él manda que también nosotros nos despojemos, pero óigame bien, aquí es lo contrario, porque Cristo, Él se despoja de su gloria.
Él se despoja de los poderes. Él se despoja de todo lo maravilloso que le correspondía, hermano, cuando estaba ya con Dios. Él se despoja de eso y viene a la tierra y se encarna. Y dice que se encarnó y se hizo como forma de siervo y tomó hechura de hombre. Se despojó. Ahora, a través de la palabra, Cristo nos manda a nosotros que nos despojemos, pero que no nos despojemos de ese poder, porque no hay poder en nosotros. Él dice que nos despojemos, hermano, de todo pecado, que nos despojemos de toda costumbre mala, que nos despojemos de todo vicio, de toda, hermano, cosa vana que hayamos aprendido. De eso es lo que nosotros tenemos que despojarnos. Aquí hay dos cosas que son completamente contrarias, la carne y Dios. Hermano, Dios... Él es santo, Él es sagrado. La carne, hermano, es corrupta. El hombre, hermano, por naturaleza viene contaminado. El hombre ya viene de una descendencia caída. Entonces Dios, hermano, Él se despoja de su poder, de su deidad. Él se despoja de todas las virtudes que Él tenía. Y viene, hermano, y se humilla, se hace humilde, dice, humilde hasta la muerte. Y ahora el hombre, hermano, también se tiene que despojar, pero él se tiene que despojar de todas sus malas costumbres, de todas sus mañas que ha aprendido, hermano, durante todo el tiempo que ha estado alejado de los caminos de Dios. Y cuando él se despoja de eso, hermano, él viene a ser, hermano, él viene a ser una persona humilde, una persona que reconoce, hermano, sus errores y que comienza a caminar por el camino correcto. Es decir, Cristo se despojó de todo y viene a ser hombre. El hombre malo se despoja de todo y viene a ser semejante a Cristo Jesús. Dice el 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual, dice Dios, también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Bendito sea el Señor. Pero vamos a regresar un momentito al 8. Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló, dice, a sí mismo. Humillarse a sí mismo. ¿Qué será humillarse a sí mismo, hermano? Una cosa es ser humillado y otra cosa es humillarse a sí mismo. Humillarse a sí mismo. Cuando hermano, hay que entender el concepto que es humilde. El concepto de humildad o ser una persona humilde. Según el diccionario dice que ser humilde es una persona que reconozca sus virtudes, sus limitaciones, sus errores y que él no haga alarde, hermano, de ningún éxito, no haga alarde de nada de lo que él pueda poseer. Cuando alguien, hermano, camine así o no hace alarde de ningún conocimiento, no hace alarde de nada, así, hermano, tenga las virtudes que él tenga, pues podemos ver Jesucristo era así. Jesucristo, hermano, Él tenía el poder para, bueno, no sé si para usted es poco, levantar a un muerto de 4 días. Ese es uno de los milagros que a mí más me llama la atención. Bendito su nombre, ¿verdad? Entonces, Él tenía el poder. Él tenía el poder, hermano, para parar la muerte, para devolver la vida, cosa que nadie lo puede hacer. No hay ciencia médica en estos días que haga eso. Jesús lo hizo y está registrado. Entonces, hermano, Jesucristo, Él nunca hizo ningún alarde. Y eso es uno de las virtudes, de los poderes que Él tenía. Él tenía muchos poderes. Cuando allá querían detener a los soldados y peleando para que no se lo llevaran a Él, dijo, tranquilos, yo tengo la potestad, yo puedo orar a mi Padre para que Él mande una legión, 2, 3, 4, 10 legiones y que vengan y peleen por mí, pero no es necesario. Jesús tenía, hermano, esa virtud. Entonces, cuando alguien, hermano, camina de esa manera, sin hacer alarde, sin hacer esto ni lo otro, entonces esa persona es de condición humilde. Esa persona es de condición humilde y esa es la manera, por eso Jesucristo dijo, y óigame bien, aprended de mí, dice, que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso, dijo, para vuestras almas. Muchas veces nuestra alma no reposa, nuestra alma, hermano, no tiene descanso porque carecemos de esa palabra, hermano, maravillosa que se llama o se le dice humildad. Humildad.
La humildad. Pero es que como la humildad, hermano, eso no es algo aprendido, eso es algo, hermano, que surge en el corazón y que con naturaleza, hermano, se manifiesta todos los días cuando nosotros caminamos, cuando hablamos, cuando vivimos, cuando miramos a alguien, cuando en mi trabajo, donde sea. O sea, la humildad es una característica que nace de mi corazón y que de forma natural, hermano, me hace vivir de una manera modesta. Eso entiendo yo por humildad. Y por eso Jesús dijo, aprended de mí, dijo Jesús, que soy manso y humilde de corazón. Jesús nunca se metió en un problema. Lo metieron en problemas por las verdades que él decía. Pero él no era un hombre problemático. Hermano, yo no sé usted, pero yo he leído otros libros externos o fuera del Evangelio donde hablan de Jesús. Hay muchos historiadores, hermano, que han recopilado muchos datos y no solo de Jesús, de Moisés y de todo. Y yo he leído algunos datos, hermano, de Jesús, y la gente que no es cristiana ha escrito eso y no lo tienen como un hombre común. O sea, lo tienen como un hombre, hermano, con muy buenos principios, muy educado, un hombre, hermano, ejemplo de los demás. Pero eso yo lo he leído, hermano, como para ver qué dice la gente, qué decía la gente de Jesús. Pero la Biblia, hermano, él me lo viene a reconfirmar. Era un hombre de poder, era un hombre manso, era un hombre humilde, como lo dice la Escritura. De Mateo dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Por ejemplo, si en mi trabajo, yo tengo un trabajo, digamos que yo soy operador de maquinaria de una empresa, pero hermano, si mi carácter o mi conducta no es de una manera humilde como la Biblia lo dice, ¿y sabe por qué te digo esto? Porque en los trabajos, lamentablemente, bueno, no lamentablemente, sino que gracias a Dios que existan muchos trabajos y que le den trabajo a todo el mundo, pero hay cristianos que están en los trabajos, pero no son humildes, hermano. Y por eso los despiden, por eso tienen problemas con los demás, por eso tienen esto y lo otro, hermano, y viven en problemados y no hay descanso en su alma, no hay reposo, no hay esto, no hay lo otro, y viven acongojados como los demás. ¿Sabe por qué? Porque carecen de humildad, hermano, o carecemos de humildad. Y ese es uno de los detalles, hermano, de que nosotros debemos de tomar en cuenta. Debemos de aprender cómo vivir una vida parecida a la de Cristo Jesús. Yo no tengo reposo en mi alma, yo no tengo tranquilidad. Yo debo de ver, hermano, ¿no será que estoy faltando al mandamiento, al texto sagrado en algo y mi vida no va acorde a lo que Cristo dice? Pues estoy hablándole en este momento a la iglesia. Estoy hablando al que conoce, hermano. Estoy hablando al que escucha, al que lee, al que le gusta las cosas de Dios, al que ha nacido de nuevo. Porque muchas veces, hermano, inconscientemente, y por eso es la predicación. La predicación es para que me recuerden de la manera que yo debo de vivir. Para eso es que Dios ha dejado predicadores. Gente que logre, hermano, entender su palabra y que al pararse enfrente de los demás pueda exponerla. Y no solo eso, sino también, hermano, que sea ejemplo delante de los demás. Y que cuando yo escuche, hermano, esa predicación, hermano, a través de esa palabra, hermano, me están descubriendo lo que yo hago, hermano, y lo que no hago. Y si estoy, hermano, haciendo algo que no debo de hacer, a través de la palabra yo tengo que ser sabio y decir, a Dios no le agrada, entonces dejo de hacerlo. Y si yo no hago algo que el Señor dice que tengo que hacer, entonces yo tengo que comenzarlo a hacer. Para eso es la palabra de Dios. Entonces vamos a leer algunas, hermano, cualidades pues que yo escribí acá. Usted sabe que cuando uno está predicando, para los que predican a veces no tiene mente como para recordarse de todo. Por eso puse aquí algunos ejemplos, hermano, de lo que es la humildad. O las características que una persona tiene, hermano, cuando tiene cierta humildad en su corazón. Número 1, dice acá, dice que es pedir ayuda cuando lo necesita. Óigame bien, ¿sabía usted que hay gente, hermano, que pues carece de humildad y tiene un poco de orgullo en su corazón? Y a mí me pasaba antes, se lo digo, a mí me pasaba antes ser una persona llena de vergüenza, o quizás no vergüenza, sino orgullo. Muchas veces yo me quedaba tirado por un pinchazo, no cargaba trique, no cargaba nada, hermano, y ahí me estaba y miraba a otros que llegaban y se iban, y por vergüenza, yo no
yo no pedí ayuda, hermano. Yo no pedí ayuda. Y así, y pensando y llamando aquí, llamando allá para ver qué podía hacer, y a veces nadie podía irme a rescatar. Y hermano, al final tenía que o doblegar mi orgullo o perder la vergüenza, como queramos llamarle, y me tocaba a las 2, 3 horas después ir a pedir favor. Entonces tenemos que reconocer, hermano, que nosotros no lo podemos hacer todo, y eso es parte de la humildad. Jesucristo, te voy a poner un ejemplo, Jesucristo él era Dios, ya eso ya lo sabemos nosotros, y en su carne vino, pero para su ministerio Jesucristo necesitó ayuda. Jesucristo, él no lo pudo hacer solo todo, hermano. Él no lo pudo hacer solo todo. Él venía destinado para estar entre 3 y 3 años y medio en la tierra, cumplió su ministerio y se fue. ¿Pero qué hizo antes de irse? Llamó a los apóstoles, llamó a sus discípulos, llamó a muchas mujeres, llamó a la multitud, les predicó el evangelio y se los encargó. Entonces, ¿qué es lo que estamos tratando de ver en este caso, hermano? Que nosotros debemos de reconocer que nosotros necesitamos ayuda. Necesitamos ayuda. ¿Sabía? Hay gente que también lo hace hábito. Hay gente que sale, hermano, y pide y de pedir vive. Yo no digo que eso sea correcto, y si no tiene, pues que pida. Pero también que trabaje. Y hay gente que trabaja, y lo podemos ver en estos tiempos, hermano, que hay gente que trabaja, pero por la crisis que estamos no le alcanza. No le alcanza. O hay gente que la despidieron y se quedó sin trabajo y con familia y tienen que seguir comiendo. Pero hay gente que no pide, hermano. Hay gente que no da su brazo a torcer. No, es que qué van a decir y que esto que el otro, y ahí se están muriendo de hambre. No, hermano. El que pide recibe, dice la Biblia. El que toca, hermano, se le abre. Si usted, hermano, es de los que ya realmente no aguanta, hermano, reconozca que necesita ayuda. Reconozca, órele a Dios y que Dios le ponga en el corazón a dónde tiene que ir. Y Dios no se va a equivocar a dónde lo va a mandar, hermano. Número 2. Dice, ser modesto ante los éxitos o logros, es lo que estaba hablando hace un momento. Debemos de reconocer, hermano, que todo logro, todo éxito que viene a nuestra vida, hermano, viene de parte de Dios. Y eso lo debemos de nosotros reconocer, hermano. Y nunca debemos de echarle en cara a nadie nuestros éxitos o nuestros logros. Porque todo lo que nosotros, hermano, tenemos o logramos es porque Dios nos lo permite. Y cuando nosotros, hermano, tenga usted las virtudes o los logros que usted haya alcanzado, hermano, en la vida, si usted, hermano, los guarda para sí mismo, hermano, usted es una persona humilde. O sea, es una persona con una condición de humildad que es de ejemplo para los demás. Número 3, admitir cuando no sabemos algo. Hay personas, hermano, que se excusan de una manera y otra y dicen esto y lo otro, hermano. Hay temas que nosotros no sabemos. Hay temas que nosotros no conocemos. Debemos de reconocer, hermano, que no lo vamos a saber todo. Debemos de reconocer que hay gente, hermano, que Dios le ha permitido más conocimiento que a nosotros. Hay gente, hermano, que tiene el don, el talento de enseñar. Hay gente que tiene, hermano, unos dones maravillosos que son muchísimo mejor que nosotros. Debemos de reconocer, y eso es humildad. Y debemos de verlos con respeto, debemos de verlos con amor, con aprecio, porque eso, hermano, es humildad. Reconocer que a Dios, hermano, Dios nos ha puesto, hermano, en un cuerpo donde todos tenemos participación y todos necesitamos de todos, pero hay quienes, hermano, van a estar arriba de nosotros y eso lo debemos de reconocer. Número 4, estar siempre abiertos a aprender. Cuando una persona está abierta a aprender, y más que todo, hermano, si es de las cosas de Dios, es una persona humilde. Es una persona humilde que reconoce que carece de ciertos conocimientos y que él necesita, hermano, aprender para poder vivir. Porque ya lo dije, hermano, el conocimiento sirve para nuestra vida diaria, es una orientación, nos orienta para que nosotros podamos vivir como debe de ser. Bendito sea Dios. Reconocer el valor de los demás, esa es otra de las cosas, hermano, que nosotros como personas humildes debemos de reconocer, que el valor de los demás, hermano, es grande. O sea, nosotros nunca vamos a poder hacer todo.
Nosotros siempre vamos a necesitar de las demás personas lo que Jesucristo hizo, hermano. Jesucristo, hermano, por eso usted lo ve y él convivía con las multitudes, con todo el mundo. Y él, teniendo a la par, hermano, a Judas, al que lo iba a traicionar, pues de algo le sirvió. De algo, el cumplimiento de las Escrituras, hermano, se llevó a través de Judas. Se llevó a través de Judas. Entonces, hermano, Jesús nunca le hizo cara fea a Judas. En 2 ocasiones le tiró ciertas indirectas, hermano. Eso fue todo lo que hizo. Y ¿sabe por qué lo hizo Jesús? Porque Judas era el que estaba, hermano, estaba provocando hasta que Jesús lo tuvo que callar. ¿Ya? Pero de lo contrario, hermano, Jesucristo, él valoraba a toda la humanidad. Él valoraba, hermano, a todas las personas como cuerpo. Bendito sea Dios. Ser agradecidos. Número 7, ser agradecidos, hermano. Siempre, hermano, tenemos que tener la humildad para agradecer. Tenemos que ser agradecidos. Número 1, agradecidos con Dios. Que nuestro agradecimiento, hermano, con Dios sea siempre. Siempre, siempre. Si algún día alguien, amado hermano, como decimos nosotros en nuestro lenguaje, te echa la mano, te ayuda, si alguien te presta su servicio en alguna oportunidad, hermano, siempre tenemos que ser agradecidos. Yo tuve una mala experiencia con una persona hace unos años. Hermano, yo lo ayudé como usted no tiene idea. Le di dinero, le presté muchas cosas, hermano, y créame, yo hice muchas cosas por él que nunca lo he hecho ni con mi familia. Se lo digo así, y Dios lo sabe que es verdad. Y mire, hermano, por X razones, hermano. Una vez yo lo quise exhortar por algunas situaciones y luego por otras, Hermano, el hombre, hubo un día que topó, sacó su hombre, su ego. Hermano, me pegó una maltratada. Que le soy honesto, nunca en la vida, ni siquiera, hermano, cuando yo estaba en el mundo, me habían maltratado como él lo hizo. Me trató de una manera vil y peor. Y sabe, algo que le doy gracias al Señor hasta el día de hoy, que vino algo, hermano, a mi corazón y me dijo, no le respondas nada. No respondas nada. Yo, hermano, me tuve que tragar todo lo que me dijo. Y me quedé con aquella sensación, hermano, que por un momento me molestó, pero algo me dijo, cállate, en este momento no le digas nada porque yo sé lo que voy a hacer. Hermano, nunca más volví a saber del varón, nunca más hasta el día de hoy, yo no volví a saber de él. Pero, hermano, hay gente, o a veces voy a incluirme, a veces somos malagradecidos. Hermano, alguien que me ha tendido la mano, alguien que me ha ayudado, jamás en la vida, hermano, yo voy a hablar mal de él. Jamás. Eso es un principio que debe de estar en mi corazón. Alguien que te ha tendido la mano, que te ha dado consejo, que te ha dado una sugerencia, que te ha dado... Hermano, no debemos hablar mal de nadie. Aunque alguien no me haya ayudado, hermano, yo no tengo que hablar mal de nadie. Mucho menos, hermano, si alguien me ha ayudado en alguna oportunidad. Cuando nosotros somos agradecidos, hermano, esa es también una actitud de humildad en nuestro corazón. Reconocer, hermano, que en mis momentos malos alguien me ha ayudado. Y por eso, hermano, que también en nuestro corazón tiene que haber agradecimiento con Dios, porque yo no sé la condición que tú estabas cuando Cristo llegó a tu vida, pero Cristo rescató tu vida. ¿Y sabe por qué te digo esto? Porque muchas veces, hermano, se nos olvida y comenzamos a ser malagradecidos, comenzamos a ser, hermano, a vivir de una manera o de una conducta, hermano, contraria a lo que la Biblia dice. En la palabra de Dios, hermano, nos insta a que seamos agradecidos con el Señor en repetidas ocasiones. Dice, otra de las cualidades de humildad de una persona es estar dispuestos a ceder. Por eso lo que Jesús dijo, aprended de mí, dijo Jesús, que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Sabe por qué muchas veces, hermano, no hallamos descanso para nuestras almas? Porque no cedemos. No cedemos a un capricho, no cedemos a una discusión, no cedemos a la razón, no cedemos a esto, no cedemos a lo otro. Hermano, cuando nosotros estamos en esa condición, nosotros carecemos de humildad. Y sabe, pues la palabra humildad suena bonito y es una virtud maravillosa, pero
la humildad, los antónimos de la humildad o lo contrario a la humildad, dice el diccionario que es la soberbia y la arrogancia, hermano. Entonces significa que cuando yo carezco de humildad, hermano, yo soy soberbio. Y que el Señor me libre de la soberbia. Cuando yo carezco de humildad, hermano, yo soy arrogante. Y si ya vemos, ya nos metemos a estudiar esas palabras, hermano, es bien feo lo que dice. Así es de que nosotros tenemos que aprender, amados hermanos, a obedecer a la palabra de Dios para que cada día nos parezcamos más a Cristo Jesús. Voy a otra cualidad, a leer otra cualidad, dice saber escuchar. Saber escuchar, hermano. Nosotros muchas veces no sabemos escuchar. Santiago lo dice, sed prontos, dice, para escuchar, tardos para hablar, tardos para irarse. Esa es la cualidad que Santiago dice, va pronto, escucha, pero calla. Y no te gustó, tardate en enojar, o sea, no, que tu ira no salga a flote, porque seguramente cuando alguien se aira demasiado rápido, hermano, Proverbios dice que hará locuras. Así es de que tenemos que saber escuchar. ¿Sabe usted que solamente cuando escuchamos nosotros aprendemos? Usted no aprende cuando usted habla. Cuando usted está en una discusión, usted no aprende, usted aprende. Y usted estudia a los demás cuando usted los oye hablar. Yo he aprendido un poco, gracias a Dios, a saber escuchar. A mí me gusta escuchar a la gente, me gusta escuchar y escuchar porque yo los estoy estudiando. Una palabra se le sale y yo más o menos sé para dónde va. Y una palabra se le sale y yo sé cuál es la intención, cuál es... Hermano, y es bonito escuchar. A mí me gusta escuchar porque a través de escuchar uno aprende de los demás y uno estudia a las personas. La última, que es la número 10, dice pedir disculpas o perdón cuando sea necesario. Esa es otra de las virtudes o cualidades de una persona, hermano, humilde. Esa es una cualidad de una persona humilde, cuando sabe pedir perdón en el momento necesario, reconoce que ha fallado, reconoce que ha cometido un error, que ha agraviado a alguien y él reconoce e inmediatamente se pone a cuentas. Y esa es una de las cualidades de una persona humilde si lo traemos en el lado espiritual, hermano, cuando él ha fallado a Dios, cuando él ha pecado, hermano, y cuando él, hermano, ha caído en algo que a Dios no le agrada, hermano. Él reconoce su error, su pecado delante de Dios y va y se pone a cuentas. Pide perdón por lo que ha hecho, hermano, y él es redimido, él es limpiado. Pero eso, hermano, mire, esas son cualidades que usted y yo tenemos que poner en práctica. Y estas son algunas pocas de las cosas que yo pude tomar nota. Existen muchísimas más que si nosotros las trajéramos, hermano, a estudio o a aplicación a nuestra vida, le aseguro que la vida sería más fácil. Y Jesús lo dijo. Aprended de mí, dice, que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso, dice, para nuestras almas. Voy a leer una vez más Filipenses capítulo 2, versículo 4. No mirando, dice, cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Haya pues, dice, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Jesús, hermano, no se preocupaba por lo de él. Cosa que a nosotros nos pasa, a mí me pasa, hermano. Yo me preocupo más por lo mío que por los demás y tengo que reconocer eso. Jesús se preocupaba más por lo de los otros, hermano. Jesús vivió una vida, hermano, entregada a la vida social. Jesús, hermano, vivió una vida entregada, hermano, para la humildad y lo llevó a la cruz, hermano, el sacrificio por la humanidad, para salvación de la humanidad. Pues algún día ojalá nosotros, hermanos, comencemos a caminar también por ese rumbo, a caminar en la obra de Dios, a hacer la obra de Dios, entendiendo, hermano, que el evangelio muchas veces es incomodarme a mí para que otro esté cómodo, hermano, cuando conozca al Señor Jesucristo. Dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló, dice, a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso te quiero dejar en tu corazón. Aprendamos a humillarnos a nosotros mismos. ¿Sabe?
Si no nos humillamos a nosotros mismos, seguramente, hermano, donde quiera que tú vayas, si tienes una conducta contraria a la palabra de Dios, tarde o temprano te van a humillar. Tarde o temprano te van a sentir mal, te van a hacer sentir mal, te van a hacer sentir incómodo. Entonces, para eso, hermano, es mejor humillarse, y por eso la autoexaltación, la humillación y exaltación de Cristo dependió de eso. De que Él, hermano, se autohumilló, o Él se humilló a sí mismo, como dice la Escritura, pero eso, hermano, le trajo una recompensa, y la recompensa que le trajo, hermano, fue grandísima. Resucitó de la muerte y se fue, hermano, y se sentó a la diestra de Dios Padre, y hasta el día de hoy dice que se le ha entregado todo dominio y potestad. Bendito sea Dios. Qué lindo es la palabra del Señor. Todo dominio y potestad se le entregó al Señor. ¿Sabe por qué? Porque Él aprendió a humillarse y a vivir una vida, hermano, en humildad. Bendito sea su nombre. Así es de que te dejo esto en tu corazón, que nosotros, hermano, ahí sí que nos humillemos a nosotros mismos, para que aprendamos a vivir una vida, hermano, agradable al Señor cada día. Bendito sea Dios. Voy a orar en esta hora y vamos a dar por finalizado, y de la misma manera, pues, el Señor te bendiga. Vamos a orar. Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias te damos, Jesús de Nazaret, por todo lo que haces. Bendigo la vida de mis hermanos, Señor, los que se conectaron y también los que no se conectaron, Padre. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida acorde a tu palabra, acorde, Señor, a tus enseñanzas maravillosas, para que nosotros, Señor, podamos vivir una vida plena, Señor, ya que la plenitud de la vida a veces carece de nuestro conocimiento. Por nuestra falta de conocimiento es que vivimos mal. Te ruego en el nombre de Jesús que nos ayudes, que nos hagas personas sabias y prudentes, para que cada día, Señor, hallemos gracia delante de ti y delante de los hombres. En el nombre de Jesús, amén y amén. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Si deseas, puedes buscarnos en las redes sociales como Iglesia de Cristo Jehová Shammah.